Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra. La interpelación que hoy presentamos tiene por finalidad conocer si el Gobierno va a adoptar alguna medida para evitar o para poner fin a la pérdida constante de soberanía que sufre España como consecuencia de sus políticas. Esta interpelación la planteábamos al señor Bolaños, al ministro de la Presidencia, en tanto que él es el responsable del apoyo inmediato a la presidencia del Gobierno, también de la preparación, desarrollo y seguimiento de todo el procedimiento legislativo. Y también, ya que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley del Gobierno, él es el responsable de la coordinación y de la calidad de la actividad normativa del Ejecutivo. Pero nosotros, por supuesto, encantados de debatir con usted y de interpelarla a usted. La soberanía, como creo que conoce la señora ministra, es un concepto moderno, acuñado por Juan Bodino, en los 6 libros de la República, y es un concepto controvertido, discutido y también transformado a lo largo de la historia, desde la plena soberanía real a la soberanía compartida entre rey y cortes y a la soberanía nacional, que es el concepto político que hoy está en la Constitución española, ya que, como muy bien sabe la ministra, el artículo 1.2 del texto constitucional indica que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La soberanía implica la potestad de España en su territorio, sin que los poderes del interior y los poderes del exterior puedan amenazar su unidad y su independencia. La soberanía, señora ministra, también implica que los españoles seamos los dueños de nuestro presente y nuestro futuro. La soberanía también implica, señora ministra, la existencia de una comunidad política previa, que es España, que es la patria, que es la nación, al igual también que la patria potestad implica la existencia de un cuerpo social que todos llamamos familia. Y por eso mismo, señora ministra, España es anterior y superior a cualquier texto constitucional, incluido, por supuesto, al vigente. Ese texto que ustedes pisotean a diario, tergiversan y manipulan. Ese texto constitucional que deforman y alteran con un tribunal constitucional al que han convertido no como guardián de la Constitución, sino como guardián de los intereses de Pedro Sánchez, de su Gobierno y también del Partido Socialista. Señora Sainz, hoy la soberanía española está amenazada. Desde Vox lo tenemos muy claro. Sabemos cuáles son las amenazas: el separatismo y el globalismo. Todas las fuerzas políticas también que ayudan a ambos fines, y el Partido Socialista, sin duda, que ayuda al separatismo y al globalismo, porque ustedes pactan todos los días con el separatismo. Aquellos que quieren romper la unidad nacional. Incluso les transfieren y les ceden competencias que son intrínsecas al corazón de la nación, propias del Estado-nación, como son todas las facultades competenciales en materia de inmigración. Y, por otro lado, ustedes están sometiendo España al globalismo y una serie de ideologías que son contrarias al interés general, al bien de los españoles, por supuesto, a los intereses socioeconómicos del conjunto de la nación y que nada tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura y con nuestras tradiciones. En consecuencia, señora Sainz, los enemigos de España se dan en el orden interno y en el orden externo. Los separatistas son la amenaza principal en el orden interno, que son aquellos con los que ustedes pactan todos los días, los que quieren quebrar la unidad nacional, los que están en contra de la igualdad de todos los españoles, los que queman la bandera de España, pitan el himno nacional, maltratan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también aquellos que directamente malversan el dinero de todos los españoles atacando al conjunto de la nación. Y, señora ministra, nada de esto se podría hacer sin su complacencia, sin el apoyo de su Gobierno. España, señora ministra, como le decía, es anterior y superior a la Constitución. Pero tenga en cuenta que precisamente el artículo 2 del texto constitucional indica con mucha claridad cuál es el fundamento de la Constitución. Y el fundamento de la Constitución española es la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Ese es el fundamento del texto constitucional y, en consecuencia, todo lo que no sea combatir al separatismo y sus ideas es también atacar a la Constitución española. El fundamento, señora ministra, por tanto, de la Constitución no es ni su Gobierno, ni su ideología socialista progresista, ni sus leyes liberticidas, ni la memoria democrática, sino España, su unidad y su soberanía. Y por eso yo le planteo, señora ministra, la siguiente pregunta. ¿Qué modelo de nación quiere usted? ¿En qué nación cree usted?
¿Usted cree que España es un Estado plurinacional, un Estado federal asimétrico, un Estado confederal, una sucursal de Bruselas, una mercancía? Aclárenoslo. O le preguntamos directamente a su amigo Puigdemont. Usted, señora ministra, y su Gobierno han sido, son y serán, hasta que les echemos de la Moncloa, los principales valedores del separatismo y del globalismo. Sí, señora ministra. Ustedes pactan todos los días con los separatistas, han hecho de los deseos de los herederos políticos del terrorismo su propia acción de gobierno, son los mejores socios de las narcodictaduras y asumen, impulsan desde aquí, desde Bruselas y desde multitud de entidades supranacionales esa porquería ideológica de la Agenda 2030. Esa es su estrategia y los resultados los conocemos todos y lo padecen todos los españoles en forma de paro, de ruina, de precariedad y de inseguridad. Ustedes dan oportunidades, ayudas sociales a la inmigración ilegal, son siempre solidarios con los de fuera, pero inmisericordes con los de dentro. Señora ministra, la soberanía del pueblo español y la dignidad nacional, incluso se ve siempre comprometida cada vez que ustedes acuerdan y pactan con los separatistas. De hecho, sus sórdidas negociaciones con los separatistas solamente o solo benefician a Sánchez y sus secuaces, es decir, aquellos que quieren romper la unidad nacional y la prosperidad del conjunto del pueblo español. La inmensa mayoría de los españoles, señora ministra, no quieren ceder ni un ápice ante los separatistas, ni ante Bildu, ni ante el PNV, ni ante Esquerra, ni ante Junts. Por eso hierve la sangre y clama el cielo cuando vemos a Bildu en el Palacio de la Moncloa, cuando se regala el patrimonio de todos los españoles a un partido separatista, o también cuando ustedes facilitaron la entrada del prófugo Puigdemont para celebrar un mitin el pasado mes de agosto en Barcelona, en vez de ponerla a disposición judicial, y en cambio fueron ustedes absolutamente implacables con aquellas personas que se manifestaban desesperados ante la gestión criminal de su Gobierno con la catástrofe valenciana. Hablemos también, señora ministra, si le parece, de soberanía alimentaria y de soberanía energética. ¿Por qué se empeñan en hacernos cada día más pobres y dependientes? Atacan a nuestra soberanía alimentaria cada vez que introducen o imponen cargas, limitaciones, aranceles o impuestos confiscatorios a los trabajadores del campo. Atacan también a nuestra soberanía alimentaria cuando fomentan directamente la competencia desleal, introduciendo, importando en España y en la Unión Europea productos extracomunitarios, cuando no se les exige a esos productores los mismos requisitos, que sí que son draconianos, para nuestros compatriotas trabajadores del sector primario. Y de la soberanía energética, ¿cómo no hablar? Atacan a nuestra soberanía energética cada vez que aprueban leyes liberticidas. Leyes como la de cambio climático y transición energética que impiden investigar, explorar y explotar nuestros propios recursos naturales. Y también atacan a nuestra soberanía energética cada vez que cierran centrales nucleares, un verdadero sinsentido que van a pagar y pagan ya todos los españoles y las empresas españolas. ¿Y qué decir del Acuerdo de París, del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030? Ese fanatismo climático impulsado directamente por ustedes, que es un plan de despidos masivos, tanto en el sector primario español como, por supuesto, en la industria y para la riqueza nacional. Ustedes están empeñados en empobrecer a los españoles, pero enriquecer a otros. Por eso financian el campo extranjero y las industrias de fuera de nuestras fronteras. En definitiva, ustedes están empeñados en hacernos más pobres y dependientes, es decir, menos soberanos. Señora ministra, España tiene un enorme potencial. España es rica, tiene unos enormes funcionarios y tiene también un enorme potencial. El problema para la prosperidad de España es su Gobierno, con sus ideologías progres, con sus impuestos confiscatorios, con sus limitaciones y demás cargas y, por supuesto, con su incompetencia. Y también queremos hablar, señora ministra, de soberanía judicial. Hemos tenido que ver con toda vergüenza cómo tribunales extranjeros de entes supranacionales atacaban directamente a la soberanía nacional, la legislación española y a la soberanía judicial. Lo hemos visto con Puigdemont, también con la excarcelación de Tarras y también cuando determinados tribunales extranjeros dicen que ultrajar la corona y los símbolos nacionales, injuriar a la corona
Y atentar contra los símbolos nacionales es simplemente libertad de expresión. Y esto, señora ministra, es una verdadera vergüenza. ¿Y qué decir de la soberanía fiscal? Las autonomías, por un lado, han creado privilegios económicos y sociales, esto incluso vetado en el propio texto constitucional. Pero también ustedes acuden directamente al recurso permanente y continuo al endeudamiento, comprando deuda española otros estados o instituciones, haciéndonos, por tanto, más pobres y dependientes, y además esto supone una estafa y una limitación para las generaciones futuras. Y además, señora ministra, para garantizar la soberanía de España, que es una obligación de su Gobierno, una obligación de las Cortes Generales, tenemos un instrumento fundamental, que son las Fuerzas Armadas. Y nosotros no les hemos escuchado en estas últimas semanas sobre los debates en el gasto en defensa, que ustedes hayan atendido a la primera misión, la primera finalidad de las Fuerzas Armadas, que es garantizar la soberanía y la independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. En cambio, les vemos ustedes totalmente sometidos y sujetos a sus amos de Bruselas, cuando usted sabe perfectamente, señora ministra, al igual que nosotros, de que no existe ninguna competencia en defensa por parte de la Unión Europea y que ustedes están dispuestos a cederla. Y no, señora Saiz, no se equivoque, no hablamos de una España monolítica ni una patria que termina en Madrid, tampoco de una nación franquicia de Bruselas, porque España es una y diversa, no hay ninguna incompatibilidad en ello. Una España atravesada por sus distritos, municipios, comarcas, provincias y regiones, que son los afluentes que desembocan en el río, que es la nación. Por eso, señora ministra, ante estos movimientos de destrucción de la soberanía española y de la unidad de España, hoy existe una ola de patriotismo, porque los españoles saben que España y sus tradiciones, España con las regiones que la integran, merece ser defendida, porque al defender España y su soberanía se defiende el presente y el futuro, se defiende lo que somos, lo que hemos sido y lo que queremos ser. Defender España y tener una patria que te protege es lo que anhelan la inmensa mayoría de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Creo sinceramente, señora ministra, y más después de escuchar sus palabras, que desde Vox no exageramos un ápice al considerar a Pedro Sánchez, al Gobierno socialista y también a usted, por tanto, como máximo exponente de los enemigos de la soberanía española y de la unidad nacional. Ustedes han unido una serie de alianzas perversas con todos aquellos que quieren arrancar la unidad nacional, la igualdad entre todos los españoles, y usted viene aquí y no dice nada absolutamente al respecto. Por tanto, entiendo que para usted es más legítimo Bildu que Vox, que es más idóneo para España los separatistas y los comunistas de Vox, cuando básicamente nosotros lo que queremos es cambiar el ordenamiento jurídico español, como no puede ser de otra manera, en favor de los españoles, en favor del bien común, y lo hacemos siempre con respeto a la ley y orden para conseguir el cambio de rumbo que quieren y desean la inmensa mayoría de los españoles. Señora ministra, desde luego que nosotros aspiramos a cambiar el modelo de la organización territorial del Estado porque consideramos que es malo para la prosperidad y para la igualdad de todos los españoles y también para la prosperidad del conjunto de las regiones de España. Y además que no tiene ninguna tradición constitucional en España el Estado autonómico, como usted muy bien debería saber. Entre otras cosas porque las comunidades autónomas han creado privilegios económicos y sociales, han generado derechos y deberes dispares. Y eso es una vergüenza, ataca directamente a la unidad nacional y todos los gobiernos, incluido el suyo, por antonomasia, están sujetos y sometidos al saqueo constante por parte de los separatistas, entre otros de sus amigotes de Esquerra Republicana de Cataluña, que aquí en esta tierra han dado golpes de Estado en 1931, en 1934 y también en el 2017, de la mano de sus amigos ahora de Junts. No nos sorprende nada que venga aquí a mentir y a manipular y a engañar y a retorcerlo todo. Somos la única fuerza política del conjunto de la nación que hemos querido activar el instrumento previsto en el artículo 92 del texto constitucional, que permite hacer consultas al conjunto del pueblo español sobre aquellas materias o políticas públicas de especial trascendencia. La única fuerza política nacional que ha querido que se active eso. Por eso nosotros queremos preguntar al conjunto del pueblo español si lo que quieren es un
modelo migratorio como el de usted, como el de ustedes, de política de fronteras abiertas, en vez precisamente de repatriación de todas aquellas personas que entren en España de forma ilegal. Porque son ustedes los que están llenando nuestras calles, plazas y parques de inseguridad y delincuencia como consecuencia de la inmigración ilegal. Y, por supuesto, se lo queremos preguntar al conjunto del pueblo español, que es el soberano en esta tierra. Y también queremos preguntarles sobre el modelo energético. Si quieren seguir siendo dependientes o cada día ser más dependientes de fuerzas extranjeras, o si, por el contrario, quieren revitalizar la industria y la riqueza nacional y, por supuesto, si quieren o no cerrar centrales nucleares, porque estamos convencidos, además, de que la inmensa mayoría del pueblo español no quiere cerrar centrales nucleares. Entre otras cosas, porque les hace a todos, o nos hace a todos, más pobres y dependientes, y así se ve también en la factura de la luz de las empresas y de las familias españolas. Y, por supuesto, también nosotros somos los únicos que queremos preguntar al conjunto del pueblo español si quieren que en esta Cámara se sienten partidos separatistas que quieren arrancar y quebrar la unidad nacional, que, como le he explicado antes, es el fundamento mismo de la Constitución. Y nosotros, por eso, también queremos preguntar al conjunto del pueblo español si quiere que los gobiernos como el de usted estén constantemente sometidos al saqueo de partidos separatistas que están aquí absolutamente sobrerepresentados por culpa de la ley electoral aprobada por ustedes y también por el Partido Popular. Señora ministra, en Vox estamos orgullosos de ser españoles, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y que sea el pueblo español el que decida su futuro. Por eso me atrevo a traer a colación el pasaje cervantino de la Gran Sultana cuando dice: yo sé quién soy, que español sois sin duda, y lo soy, lo he sido y lo seré mientras que viva, incluso después de muerto 80 siglos. Termino, señora ministra, precisamente por regalar nuestra soberanía. Son ustedes los que saquean a todos, a hombres y mujeres, a jóvenes y mayores. Mientras ustedes se suben los sueldos allí por donde pasan, gastan millones de dinero público en pinganillos y traducciones aquí en esta Cámara, también destinan millones de dinero público a la inmigración ilegal y también millonadas de dinero para regar a sus sindicatos lacayos. Señora ministra, España tiene todo para brillar, el potencial de España es enorme, hay recursos, hay talento, pero el problema es su gobierno y sus políticas y todos aquellos que favorecen al separatismo y al globalismo. Muchas gracias. Gracias.